no sé si ya tenemos al doctor Tandazo. Me gustaría hacer un pequeño comentario más sobre este tema. Si no, pasamos al corte y regresamos con el doctor Tandazo. Ya está. Hágalo nomás. Hágalo nomás, que me Doctor, interesa el tema no, que me está gustaría tratando. de pronto que usted participe de este comentario, doctor, porque el gobierno en la campaña cuando fue candidato el presidente Guillermo Lasso, habló de dar libre ingreso a los jóvenes a las universidades. Pero resulta que nos hablan de un aumento de presupuesto a las universidades, pero ese aumento de 25 millones tiene que repartirse con 3 universidades nuevas. O sea, los 25 millones que no significan los 25, son 30 millones que tienen que sacar para repartir a 3 universidades. ¿Qué quiere decir? Que hay un recorte del presupuesto. Pero desde luego, pero viene un tema, a ver, dos temas vienen en esto. Esto dijo el presidente Lasso, que era el libre ingreso a las universidades. Y cuando ya se posesionaron y nombró al nuevo director de Cenecid, un señor de apellido Rivadeneira, dijo, sin despeinarse, dijo, esto es, ¿cómo que libre ingreso a las universidades? Eso es demagógico, eso nunca lo hemos dicho. Entonces, le toman del pelo al Ecuador permanentemente, entonces es demagógico, nunca lo hemos dicho. Pero viene el tema del tema de las universidades. Voy a darle la vuelta al análisis desde otra perspectiva. ¿Qué deben hacer las universidades? Las universidades no tienen que estar solamente con las manos estiradas. No, esa no es la actitud. O sea, ¿cuánto me tienen que dar? Tienen que subir, como dice el rector, para la oferta académica y esto. ¿Se preocupan las universidades de cómo está la economía del Ecuador? ¿Se preocupan de cómo viene en perspectiva esa economía? ¿Si va a tener recursos? ¿Se preocupan de eso? ¿Se preocupan del tema de ingresos del Estado ecuatoriano para saber si los egresos permanentes van a tener una fuente de ingresos permanentes? Entonces, si no se preocupan, voy a poner un ejemplo directo y al mentón. Al Ecuador le conviene seguir explotando sus campos petroleros a través de Petroecuador, porque le cuesta menos dinero devolverle los costos de producción a Petroecuador, que están en $17 más o menos, que pagar a una empresa transnacional un promedio de 36, $37 por cada barril. Es elemental, matemática simple, más elemental que eso no hay. Pero el presidente quiere entregar todos los campos petroleros, incluyéndolos en producción. Es importante. Eso va a provocar un desfinanciamiento del Estado enorme. ¿Se preocupan las universidades? O sea, solamente se preocupan de estirar las manos. ¿Cuánto me tienen que dar? No me están dando lo suficiente, no, pero se preocupan de analizar el entorno económico para ver si esta vaina que se llama Ecuador funciona. Tenemos unas universidades ciegas, sordas y mudas. Doctor, feliz año primero, feliz año, bienvenido. Gracias por estar en este espacio, es un gusto siempre verlo. Quiero hacerle un comentario respecto a eso como título personal, como docente universitaria. Los profesores que nos dedicamos obviamente a la educación de tercer nivel, tenemos horas para investigación. Ese tipo de investigación la hacemos obviamente de acuerdo a la línea de especialización que nosotros tenemos, ¿no? O sea, si eres profesor de Facultad de Economía, Administración, Periodismo, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que tener horas dedicadas al proceso de investigación, obviamente, para evaluar los problemas que existen dentro de la sociedad, nuestro entorno, buscar el problema y la solución. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Que con el tema del recorte presupuestario, obviamente, se redujo personal y los docentes, en términos generales, tienen una carga excesiva de cursos diarios donde ya no hay horas para investigación. Entonces no tenemos horas o no hay horas en su mayoría para producciones científicas. Entonces ya no hay ese espacio para la investigación y para presentar estos proyectos tan importantes que le harían tan bien al país desde el ámbito académico y científico de los profesores. Yo estoy totalmente de acuerdo. Primero, buenos días, Carlita. Qué bueno verle. Y un saludo también a Jaime, porque ni siquiera avanzamos a saludar. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero ¿qué es lo que tienen que hacer las universidades? Aparte de lo que usted dice, que es muy correcto, porque si no hay retroalimentación en la investigación, entonces son universidades que vegetan, porque no existe esa posibilidad de que mejoren su calidad.
Pero viene el tema, tenemos que preocuparnos en las universidades de que la vaca lechera no se quede sin leche, porque si no después no hay a quien pedirle dinero. Entonces, cuando entiendan las universidades que el ámbito de su preocupación tiene que superar el ámbito pedagógico y el ámbito académico, y que tienen que dedicarle un tiempito para decir, bueno, ¿y qué está pasando con el Ecuador? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con el Ecuador? Entonces, si no nos planteamos eso, no vamos a ningún lado, porque a la universidad no les interesa lo que está pasando con el COVID, no hay pronunciamientos, no voy a hacer ninguna presentación sobre eso, no les interesa, no tenemos las facultades de medicina que digan, esta es nuestra verdad. No, son objetos nada más. No les preocupa la situación económica del Ecuador, la situación de ingresos. ¿A dónde vamos? Los que hacemos opinión vemos con claridad que estamos cayendo en una pendiente que nos puede llevar a la desdolarización. A las universidades no les preocupa. Y si mañana entramos en una desdolarización, ¿qué pasa? Entonces, si no entienden, antes yo recuerdo cuando era estudiante, teníamos una cantidad de materias que se implementaron en la época de la reforma universitaria. Y en la reforma universitaria, por ejemplo, teníamos materias que eran importantísimas, independientemente de la carrera que llevaba cada persona. No solamente carreras de ciencias sociales, sino también carreras técnicas. Historia de los problemas económicos del Ecuador, para entender la economía del Ecuador. Y otro tema que era importante, historia de las doctrinas económicas, para entender el mundo. Entonces, había que entender un poquito para poder. Ahora no, va directo al tema técnico o al tema y se desconectan de la realidad mundial. Pues voy a ponerles un ejemplo. Mire, por ejemplo, en el Ecuador, si hacemos un sondeo, y no hagamos un sondeo con el pueblo, si hiciéramos un sondeo con estudiantes universitarios, con profesores universitarios, y le tiramos unas pocas preguntas sobre el tema ambiental del Ecuador, la primera contestación sería, es que tenemos que conservar el Yasuní, porque el Yasuní es el pulmón del planeta y no sé qué y no sé cuánto. Miren este dato del día de hoy del periódico. Dato del día de hoy. ¿A dónde lo llevo? Cada año se suman 17.539 vehículos nuevos en Quito. 17.539 vehículos en Quito. Solo en Quito, no estoy hablando de Guayaquil ni del Ecuador. Entonces, esto incrementa contaminación, no la producción petrolera del Oriente. No. Es el prendido y obviamente el caminar con ese tipo de carros, con todos los tipos de carros. Ese es el eje de la contaminación. ¿Y por qué está marcado ese eje de la contaminación? Por la superpoblación que tiene el Ecuador. Y porque no entendemos que con esa población y con esos vehículos y con esa industria no nos vamos a divorciar jamás. J-A-M-A-S, no nos vamos a divorciar jamás de los jamases del petróleo. Y acá soñamos con que ya pasado mañana ya no dependemos de los combustibles fósiles. ¿Con cuántos vehículos se está incrementando? ¿Y cuántos de esos vehículos funcionan a combustibles, diésel o gasolina? El 98% por lo menos. Mire, aunque no es el tema de la entrevista, les voy a sacar unas cifras que son espeluznantes. 2021. Estamos 6 de enero del 2021. ¿Cuál es la población de Quito calculada a la fecha de hoy? 2.781.641 habitantes. Póngale cerquita de 2.800.000. Y con muy poquita diferencia, unos 60.000 más o menos habitantes. Guayaquil con 2.723.605 habitantes. Entonces uno dice, esto es correcto, esto es una estupidez. Mire usted, por ejemplo, Madrid tiene 3.300.000, una ciudad milenaria, que además hasta España nos conquistó. Roma tiene menos habitantes que Quito. Roma. París tiene 2.104.105 habitantes, menos que Quito y Guayaquil. Bucarest igual Budapest, estoy hablando de las capitales de Europa. Varsovia, capital de Polonia. Viena, capital de Austria, 1.714.000. Y así,
Bruselas tiene 1.125.000, capital de Bélgica. Nosotros estamos en 2.800.000, más casi el triple de lo que tiene Bruselas. Entonces, Ámsterdam, ¿cuántos tiene? Prácticamente 800.000 habitantes. Entonces, si no entendemos el mundo cómo gira, y tenemos un país desbocado, no hay control poblacional, se puede tener los hijos que quiere tener la gente, no hay control, no hay política migratoria. En materia de economía es un caos. El Ecuador está yendo a 10 acuerdos comerciales. 10 acuerdos comerciales, que este es el plan del actual canciller. 10 acuerdos comerciales hasta el 2025. Y esto viola el artículo, viola la Constitución de la República, porque la Constitución dice que la prioridad del Ecuador, entonces reformen la Constitución. La prioridad del Ecuador es la integración latinoamericana. ¿Qué hacemos integrándonos con Rusia? ¿Qué hacemos integrándonos con una cantidad de países? Pero viene un tema. ¿Acaso que solamente vamos a vender? También tenemos la obligación de comprar, porque tenemos que abrir la puerta de par en par para que vengan todo tipo de productos del extranjero. No es como dice el presidente Lasso con esa pseudo ingenuidad, porque él sabe bien a dónde quiere ir. Que vamos a colocar un banano en la mesa de cada persona del mundo, pero nos van a colocar bienes y servicios y van a destruir la famélica industria ecuatoriana, lo poquito de industria que tenemos. Entonces, ¿dónde están las universidades para decir, yo quiero conservar y quiero proyectarme como una universidad, pero tengo que cuidar que la salud económica del Ecuador esté bien, pues, que esté bien? Mientras no esté bien la salud económica del Ecuador y solamente se produzca para unos cuantos sapos y vivos, esto no camina. Con esas tasas, ¿qué ha dicho las universidades, las facultades de economía, por ejemplo, sobre las tasas de interés bancario del Ecuador? Que es una salvajada. ¿Qué ha dicho? Nada, nada. Pero sí dicen, es que me falta tanto de presupuesto, me falta de... Sí, pero preocúpate también del entorno. Porque no, las universidades no son islas. Más bien las universidades tienen que ser focos del pensamiento, que inunden de luces a la gente para que la gente aprenda a mejorar su conciencia cívica, su conciencia, su educación política y puedan ser más propositivos y más proactivos en la discusión de los asuntos nacionales. Doctor, le pregunto esto y me corrige obviamente con todo su conocimiento si estoy equivocada. Pero los acuerdos comerciales no son de todo malo en función obviamente de lo que estipule ese acuerdo, porque tenemos por ejemplo un acuerdo con la Unión Europea que ha dado muy buenos resultados. A ver, ¿cuáles son los buenos resultados que ha dado con la Unión Europea? En el tema del comercio han llegado artículos, obviamente con menor precio, por esa baja tasa al momento de ingresar al país. Y bueno, lo digo en términos generales, porque en tema de vehículos, en tema incluso de licores, alimentos, han venido con un bajo precio y eso de una u otra forma ha ayudado, obviamente, al comercio interno del país. Eso es un albur. Eso es un albur, porque, claro, tenemos más vehículos, y más vehículos no es que solucionan la economía, más bien la complican a la economía, porque hay que atacar los problemas en las causas, Carlita, no en los efectos. Entonces ya tenemos carros más baratos, entonces en vez de comprar, por poner un ejemplo, 80.000 carros, vamos a comprar 120.000 carros. ¿Hemos resuelto el problema? No, el problema está en el crecimiento poblacional. Ese es el problema. Entonces tenemos que atacar al problema, pero además una cosa... Tendríamos que hacer básicamente una investigación directa en ese crecimiento poblacional para saber si la economía del país da para que siga viendo ese incremento poblacional. No da. Vea Carlita. Bueno, pero es que ahí viene también un tema social, doctor, porque ¿y cómo yo controlo ese crecimiento poblacional? Si tengo, bueno, mi mamá ya se jubiló, si trabajaba en un ministerio, en un centro de salud, y eran gratis pues las anticonceptivas y las mujeres le decían, yo por qué me voy a inyectar, yo por qué me voy a ligar, usted no me puede mandar. Sí, pero a ver, el Estado tiene que funcionar como institución, ¿no es cierto? El Estado tiene que funcionar, y aquí viene el tema. ¿Usted cree que los ecuatorianos tienen conciencia, por ejemplo, de que el Ecuador es el país con el mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur? ¿Tienen conciencia? No. No, o sea, el ecuatoriano vive en la luna, o sea, cree que aquí todavía nos sobra tierra. No, si estamos en un punto crítico, que no está ningún país de América del Sur como el Ecuador, porque incluso el número de habitantes que tenemos, son 71 habitantes por kilómetro cuadrado, son mucho más altos, casi el doble o más del doble de lo que tienen la mayoría de los países de América del Sur.
Entonces viene el tema, somos conscientes de eso, pero mire usted, la Constitución de la República tiene un artículo que dice que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a decidir cuándo es la edad y cuántos hijos tener. Eso es una salvajada. El mundo, Carlita, el mundo se tapa los ojos, mete la cabeza en el hueco como el avestruz. Respecto de los problemas mundiales, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El Papa Francisco lanzó hace un año, será un poco más, la encíclica Laudato Si, una encíclica sobre la contaminación mundial, que tiene cosas interesantes por allí, despistaditos, como siempre, porque esos temas no los enfocan con criterio técnico riguroso. Pero algo dice, pero le falta lo más importante. La fuente de contaminación mundial es el crecimiento poblacional. Punto. El resto es paja. O sea, dedíquense a elucubrar, a escribir libros, a hacer lo que les dé la gana. Pero uno de los problemas que tiene la humanidad es el crecimiento poblacional. Somos demasiados y vamos a ser muchos más en el futuro. Entonces, déjense de vainas, tápense los ojos y mejor sigamos como estamos hasta que explotemos. Pero si queremos realmente salvar, entre comillas, al planeta, creyendo que lo antrópico es lo único que contamina al planeta, pues entonces pongámonos de acuerdo. Como se puso China hace años, pues China prohibió que la gente tenga más de un hijo, y el que tenía más de un hijo lo castigaban con impuestos. No es que le decían que venga con el pan debajo del brazo. O sea, que la gente entienda que no puede haber más. No puede haber más. No puede ser. Anoche conversaba en la casa con una persona de Loja y una persona de Zumba, que es un pueblito fronterizo. Regresó a Loja a buscar mejor vida. Tiene 10 hijos. O sea, una señora. Por Dios, esos son cuyes, ya no son personas. Entonces, ¿qué? Eso está bien. ¿Cómo crecemos a la tasa de crecimiento que tenemos? Es una brutalidad. Entonces, el Ecuador, ¿cuál es el punto crítico del Ecuador? Población. Hay que atacar al tema poblacional y al tema migratorio. Un país con semejante cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado no tiene política migratoria. Por eso tenemos 500,000 venezolanos regularizados. En los últimos años esto se ha incrementado, sobre todo con los migrantes de países vecinos. Y entonces eso es un Ecuador que salen por un tubo a buscar migración al extranjero. Y por el otro lado nos llenamos de extranjeros que vienen por los dólares. Entonces, ¿dónde está la política del Estado? Y entonces tenemos como 500,000 venezolanos regularizados. Es salvaje. Y son dólares, o sea, doctor, y son dólares que no se quedan aquí, que no circulan aquí, sino que salen. No, son dólares que salen, pero son cosas duras, lacerantes. Yo nunca evito tratar los temas con la dureza que hay que tratarlos. Que esos son los temas. El que quiera, si quiere, tápese los oídos y diga que eso no es un problema. Pero es un problema terrible. Porque incluso en el tema de refugiados, el Estado tiene que pagar, tiene que darle prioritariamente trabajo a un extranjero y una cantidad de cosas. O sea, es salvaje. El tema de refugiados, a ver, lo voy a explicar fácilmente. ¿De dónde vino el tema de refugiados? De la Convención de Ginebra y luego de la Convención de Tokio. 2 instrumentos internacionales. Que esto vino de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego se dictó un estatuto del refugiado acá en el Ecuador. Se dictó. ¿Qué era lo que decía el estatuto del refugiado? Que nosotros podemos abrir la puerta cuando vengan personas de un país que tiene una violencia generalizada en su país. O sea, voy a poner un ejemplo para que se me entienda. Por ejemplo, cuando en Vietnam caía una bomba cada 10 metros, a distancia de 10 metros de todas las personas, eso era, no había dónde poner un pie. Entonces la gente salía a Laos y a Camboya. Perfecto. Era una situación de violencia generalizada. Colombia tiene focalizado su problema en determinadas zonas de frontera donde están las FARC y ciertos movimientos insurgentes. Es unas zonas calientes, pero no es todo Colombia. Y Colombia nos exporta montonera de gente que nosotros recibimos como refugiados. ¿Por qué no tenemos un gobierno que se para duro con el gobierno colombiano y le dice, venga, sin pelearnos, verán, somos gran colombianos, somos una maravilla, aunque no es así, porque siempre nos tomaron del pelo, por eso se nos llevaron gran parte del Valle del Cauca, cuando comenzamos a hacer república. Porque la amistad entre países no existe, lo que existe son intereses. Pero sentarse con el presidente colombiano y decirle, vea, presidente, no le voy a recibir un colombiano más.
Yo le recibo por un espacio de máximo un mes. Y usted búsqueme en su país sitios que Colombia es un país enorme y sitios que están pacificados. Y yo se los tengo y después mándeme los aviones y lléveselos. Pero no va a venir una persona, vengo refugiada de la lucha armada, no sé qué, y vienen de otras partes de Colombia a buscar mejor vida en el Ecuador, quitándole el trabajo a los ecuatorianos. Entonces, pongámonos de acuerdo, dejemos de ser tan ingenuos, tan candorosos. El Ecuador está como está, buena parte por la ingenuidad y el candor que nos manejamos. Somos ingenuos. O sea, definitivamente no nos interesa ni analizar las cosas y peor poner los dedos sobre la llaga. Eso no nos interesa. Por eso es lo que le ha pasado al Ecuador, todo lo que le ha pasado en su historia. O sea, el candor y la ingenuidad por delante de cualquier cuestión. Y entonces es el Ecuador. Pero para esto las universidades tienen que ser el foco de análisis de los problemas sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, jurídicos. Se hacen barbaridades en el Ecuador, por ejemplo, en el tema de la destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, donde hay una facultad de jurisprudencia, que un decano salga y diga, señores, esto es lo que ha pasado en el Ecuador en esta materia. Nada, chicos, silencios, cuidan el carguito porque saben que hay otro que está en cola para cogerse ese carguito. Nadie quiere comprarse un pleito en el Ecuador. Justamente es por eso, doctor, justamente es por eso. Muchas autoridades a veces temen la persecución que se da cuando se utiliza la Contraloría para perseguir o cuando alguien no está alineado en ciertos gobiernos, buscan hacerlos alinear. Y es por eso que muchos rectores, como decía usted, hoy tuvimos a un rector de la Universidad Técnica del Norte que creo que precisó los temas y los problemas que tienen las universidades, pero muchos callan, muchos huyen cuando usted los llama para tratar temas como esos. Pero es que es así. Mire, por ejemplo, usted se puede imaginar que el rector de la Universidad Central del Ecuador en ese entonces, doctor Manuel Agustín Aguirre, una persona de una valía internacional, no local, internacional, escritor de muchos libros, una luz en numerosos temas, creador de la Facultad de Economía de la Central en esa época. ¿Usted cree que el rector de la Central, Manuel Agustín Aguirre, se le hubiera ocurrido condecorarlo al doctor José María Velasco Ibarra porque ha tenido buenas notas cuando fue estudiante? Al doctor José María Velasco Ibarra mantiene una distancia, una independencia lógica. El rector de la Central, Fernando Sempertigui, lo condecoró a Lenín Moreno porque había tenido buenas notas. Y Lenín Moreno le dio a la universidad, pero hachazo limpio en el tema presupuestario. Entonces uno dice, ¿dónde están las universidades? Nosotros cuando éramos estudiantes, no quiero hablar en el nosotros, porque es feo, pero éramos tan pocos, pero lo poníamos, no voy a decir la palabra exacta, pero tú ecuatoriano me estás entendiendo la palabra que quiero decir, lo poníamos a sufrir al gobierno de turno, a sufrir, porque estábamos en los problemas nacionales y éramos 4 pelagatos. Hoy son centenares de miles refugiados en el chat y refugiados en el celular y refugiados en otro tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están las universidades? Por esa canción tan hermosa de Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. Eso es canción, ya quedó para la historia, porque los estudiantes ahora no quieren saber nada de nada. Están ese tema tiene más de 40 años. Pero además hay un tema que es importante. Hay un tema que es importante verlo, y esto es lacerante lo que voy a decir. A ver, yo no estoy planteando que un régimen en donde los profesionales salgan a no ganar nada y a solamente hacer política de promoción social y filantropía o algún tipo de cosas. Pero por ejemplo, nuestras universidades públicas, ya no me refiero a las privadas, obvio. Nuestras universidades públicas, ¿qué producen? Producen profesionales que salen a explotar a la gente, que no tienen una conciencia ética. Los médicos que salen y le sacan el aire a usted cuando tiene una universidad, salen de las universidades. Los abogados, los ingenieros, de ahí salen. ¿Acaso que salen de las universidades? ¿Acaso que vienen de Marte o de Júpiter o de Plutón? Vienen de las universidades. No hay formación ética en las universidades. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en esto. Las facultades de comunicación a nivel nacional tienen profesores que les inculquen el amor a la verdad.
porque esa es una de las taras y las fallas más grandes que tiene la sociedad ecuatoriana en términos de lo que es la información. Hoy se está dando una suerte de liberación de la información y de la verdad con medios digitales, pero con los medios tradicionales, imposible. Imposible con los medios tradicionales. Esos son espacios que responden a espacios de poder político y económico. Y entonces, ¿de dónde salen los periodistas que mañana se pegan un viraje y comienzan a decir una cantidad de mentiras? Mentiras, porque yo como estoy en medios durante muchísimos años, yo me he topado con periodistas que a veces he tenido discusiones muy fuertes y le he dicho, ¿y de dónde saco esto? Yo a un periodista de Quito, que dijo tantas barbaridades en una entrevista, le dije, vea, si usted sigue así le voy a cortar la lengua, en plena entrevista. Porque usted no puede utilizar la lengua con un parlante, con un micrófono para decir lo que le da la gana. Tiene que ser responsable de lo que dice. No puede decir cualquier cosa. Entonces, doctor, no investigan, no analizan, no tienen... Yo les, incluso en alguna oportunidad, me acuerdo que me topé con la presidenta de la Unión de alguna de estas organizaciones de periodistas. Le dije, vea, si quiere les doy un seminario gratis para que entiendan cuestiones básicas del tema del derecho, de la justicia, de la economía, para que entiendan, para que no repitan barbaridades, porque son cajas de resonancia. Entonces, las universidades tienen que hacerse una autocrítica también, es decir, a ver, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Dónde están las universidades que al país le den una respuesta sobre el tema de la vacunación? No me voy a meter en el fondo en el tema, pero son chicos silencios, en donde el policía es el que nos dice qué hacer con el tema de vacunaciones. Estamos en la madre. Estamos en la madre. Doctor, pero si en esta semana el presidente de la República ha nombrado al hijo del periodista Diego Oquendo de Radiovisión de Quito cónsul, si no me equivoco, en un país de Europa, e igualmente ha hecho con un familiar del director de Diario El Universo o el gerente de Diario El Universo. O sea, ¿de qué estamos hablando cuando justamente este gobierno criticaba al gobierno de Correa, de que Correa utilizaba la Cancillería para poner a gente amiga o utilizarlo para compadrazgo, cuando él está haciendo lo mismo? Y ahí están los periodistas, los que andan buscando espacios, cuando no le dan el espacio, pues lo critican hasta que les dan un espacio y los mandan a otro país a ser cónsul y se quedan callados. A ver, sobre el tema de Diego Oquendo, yo le prometo para la próxima entrevista del próximo jueves, tenerle las declaraciones de Diego Oquendo, que fue unas declaraciones terribles. Cuando recién subió Lazo dijo, espero que el presidente Lazo, más o menos con palabras parecidas, ¿no? Exactitas no, pero la próxima semana usted va a ver exactito lo que él dijo. Dijo, espero que el presidente Lazo entienda a todos los que le hemos ayudado, porque ahora vemos que ya no nos llaman. Clarito, ya lo llamaron y le dijeron, a ver, a ti no te voy a dar, pero dime a quién de tu familia le puedo ayudar. Se acabó el problema. Se acabó el problema. Tenemos un canciller que fue representante de Antonio Valencia. Y que ahora y que él mismo sale a defender que las designaciones de los cancilleres siempre son políticas. Mentira. Mentira. El Ecuador ha tenido cancilleres de carrera numerosas veces, porque hay una especialización. No se puede meter una persona a improvisar en algo que es tan delicado, porque si yo me siento, por ejemplo, con el canciller y le tiro 5 preguntas de cuestiones internacionales, le juro que no me contesta una. No me contesta una, porque no sabe. ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Entonces, no conoce. Entonces, si no conoce, porque lo único que sabe es que hay que hacer business, negocios, los acuerdos comerciales, porque es lo único que vale. No es nada más que eso. Acuerdos comerciales, además, que se van a chocar como un tren contra un muro, con el tema del 422 de la Constitución, que dice que no se puede suscribir tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador ceda jurisdicción soberana a instancia de arbitraje internacional. Todos los convenios tienen esta cláusula, la mayoría de los convenios. Voy a poner un ejemplo, pero nada de inventarnos, sino ejemplo vivo. Por ejemplo, capítulo 17 del protocolo de la Alianza para el Pacífico. Capítulo 17. ¿Qué es lo que contiene el capítulo 17? Solución de diferencias entre los miembros y obviamente también todas las partes interesadas dentro de la Alianza para el Pacífico. Y dentro de la solución de diferencias, disposiciones generales, ámbito de aplicación, elección del foro, consultas
y ya vamos cayendo en lo que me interesa que la gente escuche. Establecimiento de un tribunal arbitral. Entonces viene cómo será el tribunal arbitral. Si no nombran árbitros, será la Organización Mundial de Comercio la que los realice. Y entonces esto es en contravía con la Constitución. Aquí dice, por ejemplo, artículo 17.13, que tienen que participar los árbitros de la Organización Mundial de Comercio en la parte de la diferencia. Entonces, o sea, es violación de la Constitución, pero no importa, pues hay que violarla nomás, porque la Constitución es un papel sucio en el Ecuador. Y entonces, no, es que tenemos que ir a los acuerdos. La lógica del negociante, la lógica de otro tipo de personas, pero da la casualidad que un país se organiza en base a un sistema jurídico y la Constitución es el eje de ese sistema. Entonces no se puede ir contra la Constitución permanentemente. Entonces es un país que no tiene componte. Vea, el tema de la Corte Nacional de Justicia, eso si lo analiza un jurista de Europa, o quién sabe, de algún país más o menos que hay un buen nivel en el derecho, Argentina, Chile, qué sé yo, Colombia, juristas me refiero, se espantan, dicen eso, el Ecuador es el Congo, o peor que el Congo. Imagínense lo que es. O sea, hacen un proceso de evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Dice la Corte que es inconstitucional el proceso. Y no pasa nada, y dice que hay que mantener los que están actualmente y que solamente hay que pagarles a los que ya lo sacaron y que le pague el Estado. ¿Y dónde están las responsabilidades administrativas, civiles y penales por haber violado la seguridad jurídica en el proceso de evaluación? No hay para la Corte Constitucional. Pero ¿cómo la Corte Constitucional se les va a cargar al Consejo de la Judicatura si la Corte Constitucional que tenemos en el Ecuador está sentada allí de manera absolutamente injurídica? Porque ellos entraron por la ventana. Primero basados en la destitución de la anterior Corte, que no podía el Consejo de Trujillo destituirlos. Y están sentados en base a una evaluación en la que participó y fue parte de esto el Consejo de Participación de Trujillo, violando la Constitución. Entonces el uno le perdona al otro, es ladrón que le perdona a otro ladrón. O sea, el uno le perdona al otro porque sabe que no pueden mirarse las pecas que tienen en la cara. Entonces el Ecuador está descompuesto, está destruido. Doctor, entonces, ¿cuál debió ser el fallo de la Corte? El fallo de la Corte era sencillito. Primero, oportunidad del fallo. O sea, dejémonos de vainas. Es como que si usted se encuentra de pronto con una persona que se ha desmayado en la calle, o que le han pegado un tiro, o que la han agredido. Usted no puede decir, ya vuelvo después de 4 meses o 2 años a ver cómo sigue de salud. Ese rato tiene que resolver un problema emergente. Porque tiene que resolverse el problema de los jueces. La denuncia que tuvo la Corte Constitucional, la acción que se presentó en la Corte, la presentaron la Asociación de Magistrados hace 2 años y pico, y recién se pronuncia la Corte. Entonces son cómplices de lo que pasó, porque no se pronunciaron a tiempo y dejaron que actúen otros jueces para después decir, ya está actuado, ya han hecho actuaciones jurídicas y la actuación jurídica. En el caso Yunda volaron. ¿Cómo? En el caso Yunda volaron. El concurso rapidísimo. Corto para esto. Rapidísimo. En primer lugar, tema de la Corte Nacional de Justicia, le pegaron una patada para adelante. Entonces, primera cuestión, oportunidad del fallo. Se desfasaron totalmente y deberían responder por eso. Segunda cuestión, si se violó la Constitución y la ley, entonces es nula la evaluación. Y si es nula la evaluación, hay que retrotraer los temas jurídicos a la fecha anterior. Pues es obvio, pues eso es un principio jurídico, pues. Si algo es nulo, tenemos que regresar atrás. Pero ¿qué dice la Corte? Que todo es válido, más o menos. Que todo es válido y que sigamos nomás. Entonces, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Que me entienda Carlita y usted, Jaime. Mire esto. Vamos a partir de este ejemplo. Digamos, no en este momento, 6 de enero del 2022, sino pongamos una fecha arbitraria. El 15 de julio del 2026. Al gobierno que no sabemos quién estará allá. De pronto llega y dice, me estorban los de la Corte Nacional de Justicia porque no son míos. Yo quiero mi propia corte para que me proteja y para perseguir a mis enemigos. Hablemos clarito, para eso es la Corte. Entonces, ¿qué dice después de 5 años, por ejemplo, de 4 años ese gobierno? Dice, hagamos una cosa, conversemos en un conciliábulo por debajo y comámonos a la Corte. Ya nos comemos. Ya se sentó un precedente que votamos ilegalmente a los que están, inconstitucionalmente a los que están, y metemos una nueva Corte.
Y lo único que hay que hacer es que el Estado, que somos todos los ecuatorianos, les pague la indemnización a los jueces. Entonces ya sabemos el camino para sacarnos una corte de encima, una Corte Nacional de Justicia, porque no hay responsabilidades, nadie tiene incoado un proceso penal para decir, señor, usted violó la ley y usted hizo lo que le da la gana. No se hace nada de eso. Miren una cosa que fue salvaje, para evaluarlos se analizaron sentencias. Si se analizaron sentencias, que fueron más de 300 sentencias, entre sentencias y autos de admisión, se analizaron y sacaron a 23 de 36, 23 de 36, 2/3 partes votaron a la cárcel. Quiere decir, por lógica simple, regla de 3 simple, que las 2/3 partes de las sentencias estaban mal dictadas, según el criterio de la comisión evaluadora. Y entonces viene el tema. Y entonces, mire el cinismo. No podemos tocar las sentencias, pero sí los votos a los jueces. O sea, pero si el Código Orgánico de la Función Judicial dice que si no se ha dictado una sentencia apegada a la ley, tienen que responder pues los que han dictado esas sentencias. El Estado tiene que reparar a las partes. Entonces, no dicen qué sentencias son las que se analizaron, o sea, utilizan un pretexto para votarlos, pero los que fueron partes procesales y que en este momento hay la duda de que si se dictaron o no bien las sentencias, no pasa nada. O sea, país de opereta. País de opereta. Y sobre eso, mire, ¿qué es lo que dice la normativa? Una consulta, doctor, perdón que lo interrumpa, o sea que sobre quienes recayeron esas sentencias que dictaron estos jueces pueden pedir una revisión. A ver, yo, si tuviera poderes en el Ecuador, yo sí tengo pantalones. Yo pediría, aunque me digan que no, pediría que me señalen las sentencias que fueron analizadas y los resultados de la evaluación, porque no me van a venir a hacer un show con, primero, gente que no tiene nada que ver, incluso abogados en libre ejercicio, analizando sentencias. Eso fue injerencia en la función judicial. Entonces, a ver, ¿qué sentencias? Y dígame, ¿dónde falló sentencia por sentencia? Y si hubo perjuicios, entonces hay que reparar, pues. Hay que reparar, pero no es que voy a decir, esto estuvo mal hecho, pero me quedo calladito y lo voto al que hizo. O sea, eso es una torpeza jurídica. Y en base a esto lo hicieron, pero además, mire, Carlita, cuando se dice que en el hipotético caso que se haga una evaluación que tiene que ser periódica, no cuando les dé la gana, eso dice la Corte Constitucional incluso, la evaluación tiene que hacer el Consejo de la Judicatura, pues. No dice que tiene que hacer una comisión evaluadora. Porque entonces los miembros del Consejo de la Judicatura que votaron a los jueces y a los conjueces, lo único que fueron firmones. Entonces se incumplió también, de esto no dice nada la Corte Constitucional, se incumplió respecto de esto. Pero además, para que usted, Carlita, y Jaime tenga claro y el pueblo ecuatoriano tenga claro lo que estoy diciendo, a la fecha de hoy, 6 de enero del 2022, de los 21 jueces que integran la Corte Nacional de Justicia, ¿sabe cuántos jueces quedan? De los 21 que habían antes de la evaluación y antes de que nombren a los nuevos. Solo quedan 5. 5 de 21. Por lo tanto, la hecatombe dentro de la Corte se volaron las 3/4 partes. Porque esto siguió caminando 3/4 partes. Solo la 1/4 parte de los jueces, que son 5 de 21, son los que se mantienen en la Corte Nacional de Justicia. Y todo lo demás los rellenaron con jueces y con mucha gente que la promovieron a dedo. Y entonces esto es el Ecuador, en la máxima administración de justicia. Esto es el Ecuador. Por Dios, ¿dónde están las facultades de jurisprudencia? Captadas por los mismos evaluadores, que le puedo dar hasta nombres. Los mismos evaluadores de estos casos son los que ahora están de decanos o subdecanos de las facultades de jurisprudencia. O sea, el Ecuador está podrido. El Ecuador está podrido. Tiene una metástasis. Está podrido. Lo del COVID es cosa de niños para lo que pasa en el Ecuador. Tenemos un contralor que no es contralor, que no hizo su trabajo como debía hacerlo. Y está allí sentado y no pasa nada. Y le dijo al Ecuador hace pocos días, hace unos 4 o 5 días, que han hecho no sé cuántos trabajos en el año 2021 y que entre esos han establecido responsabilidades glosas, responsabilidades civiles culposas. De 2.000 millones. Por el tema de la refinería del Aromo. En una cuestión que si a mí me ponen a debatir con el contralor, que él no va a aceptar eso, me ponen a debatir con él, no quedan ni las plumas del contralor. No quedan ni las plumas. Entonces, se inventaron barbaridades en ese tema
Pero sobre eso quiero hablar un poquito antes de que se me cancele el tema. Sobre México, lo que está haciendo México en materia petrolera y lo que acaba de pasar en Kazajistán. Doctor, antes de pasar con México, quiero culminar el tema de la Corte Constitucional, el fallo de la Corte Constitucional. ¿Qué debería de pasar con el Consejo de la Judicatura, doctor? Destituirlos. Eso establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Establece que en las causales que están establecidas, el Consejo de la Judicatura tiene que ser llamado a juicio político. ¿Dónde están los asambleístas? Porque hubo injerencia en la Corte Nacional de Justicia. Y si la Corte Constitucional está diciendo de manera clara, está diciendo que hubo un proceso inconstitucional de evaluación, no hay nada que hacer. O sea, ¿qué quieren? ¿Salvarse frente a eso? No pueden salvarse frente a eso. O sea, es un tema gravísimo lo que pasó en el tema de la evaluación de los jueces. Entonces, ellos tienen que responder. Yo tengo todita la información sobre esto, información de primera sobre este tema. Y entonces, ¿a dónde tienen que llevarlos? Mire usted lo que dijo el relator especial de Naciones Unidas el 18 de septiembre de 2019 sobre esta evaluación. Dijo que el relator de Naciones Unidas dijo que envió al canciller José Valencia las observaciones al proceso de evaluación y que a su criterio el proceso no se ajusta a estándares internacionales. O sea, esto es grave. Y dice la Corte Constitucional en el dictamen del 21 de diciembre, el proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada 3 años, según la renovación parcial de la Corte. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados. ¿Y cuáles son las consecuencias, señores de la Corte Constitucional, de esta evaluación inconstitucional? ¿Cuáles son las consecuencias? Que solamente se reparen materialmente a los que ya se fueron. Eso es una brutalidad. Esto es una brutalidad porque lo que se tiene que hacer es sancionar a los que tomaron esto y reintegrar a sus funciones a los que fueron sacados por la ventana. Entonces, responsabilidad política. Los artículos 155 del Código Orgánico de la Función Judicial. Los vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales. 2 puntos. 1. Intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales y defensores que violen su independencia judicial interna. Ahí tiene la causal. Tienen que ser destituidos. Y todavía incluso le mienten al Ecuador. Porque, por ejemplo, cuando declaran en los medios de comunicación, y los medios de comunicación al estilo del Ecuador, pasan exactamente como dicen las declaraciones. Entonces dicen, la Corte Constitucional no ha dicho que esto fue mal hecho. ¿Cómo que la Corte Constitucional lo ha dicho? Yo no estoy leyendo lo que dijo la Corte. Y frente a esto, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que los jueces de la Corte Nacional de Justicia ya están presentando una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando el filtro de la comisión. Y mientras tanto, ¿cuándo sabremos la sentencia? Después de 8 años. Cuando ya mientras tanto sentenciaron a la gente como les dio la regalada gana. Mire un tema que es feo en el Ecuador. La Corte Nacional de Justicia, que esto lo analizamos, la Corte Nacional de Justicia sacó una resolución que fue una tomadora del pelo, porque fue una verdad de perogrullo, o sea, llover sobre mojado. Decía, la Fiscalía tiene que cumplir con lo que dice el 534, artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Perfecto, si no tienes que recordarle con una resolución, ¿o qué crees que los fiscales no tienen el código? O sea, así fue la resolución, pero más o menos abonando de que la prisión preventiva es una institución excepcional, cuando eso lo dice la Constitución, pues, eso lo dice. Entonces, ¿qué están recordando? Pero creámosles a los de la Corte Nacional de Justicia. La prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, no es general, no hay que abusar de la prisión, perfecto. ¿Y por qué abusan de la prisión preventiva en el caso de predicación? ¿Por qué? Si ya pasaron los 6 meses de la prisión preventiva y ya caducó la prisión preventiva. Y en este momento, 6 de enero del 2022, predicación es inocente. ¿Por qué es inocente? Porque no hay sentencia ejecutoriada. La presunción de inocencia acompaña a la persona hasta una sentencia ejecutoriada en firme. Y abogados me dicen, pero verán que tiene sentencia condenatoria. Oye, perdónme una palabra dura. No sean animales. Tiene sentencia condenatoria, pero en primer nivel, pues. No está ejecutoriada. Y entonces, ¿qué están esperando? A ver si se ejecutoría en algún momento y mientras tanto lo tienen a predicación encerrado en una cárcel.
Y entonces, ¿de qué le sirvió esa resolución hablando de la prisión preventiva de la Corte Nacional de Justicia? Si tienen un caso allí evidente de los muchos que deben haber, para decir, no abusen, no abusen. Hillel, un rabino judío de la época de Jesús, decía, no hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. En el Ecuador hace falta cobrarles con la misma vara a mucha gente para decirles, ¿te gustaría esto? ¿Te gustaría que esto te hagan a ti? Entonces, ¿dónde está la disposición del Código Orgánico Integral Penal? Cuando ya Freddy Carrión llegaba para los 8 meses de estar preso y sigue la prisión preventiva. ¿Dónde está? Y en ese caso, el fiscal Toainga, el fiscal subrogante Toainga, no dice, así como en el caso de la Corte de Justicia, que se demoraron 2 años, no dice ni pío sobre la denuncia que le presentaron la gente de Freddy Carrión por falsedad ideológica. Calladito. Ese tema quería tocarlo. Calladito. Y entonces, pronúnciese pues, y si no renuncie, pues si no se siente con pantalones para desempeñar una función pública. Entonces es el Ecuador del desmadre. Y esto es lo que sigue pasando. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos no estamos en esto, porque los medios tradicionales no están en esto, y porque las universidades, a quienes me les cargué esta mañana, no están tampoco en esto. Entonces yo me imagino, por ejemplo, ¿qué dirán los estudiantes de Derecho Penal de las universidades sobre estos temas? ¿Qué les estarán enseñando? ¿Qué les estarán enseñando? Yo recuerdo una vez, se me acercaron a la oficina un grupo de estudiantes que les habían mandado a hacer un trabajo. Y entonces y que querían un criterio personal mío para hacer ese trabajo. Yo soy una persona que soy entregado a los estudiantes, porque incluso doy clases de maestría en la Facultad de Geología, Minas y Petróleo. Y entonces les dije, les voy a dar dos dimensiones del tema. Uno, el que es la verdad, el que yo quiero que ustedes lo conozcan es este. Y les hice un análisis. Pero como ustedes me dicen que el profesor es fulano, no se les ocurra decir esto porque los hacen perder el año. El problema es que la universidad contrató un profesor que está más perdido que pingüino en Bolivia. Entonces, con ese profesor, ustedes tienen que decir lo contrario de lo que les acabo de decir. Ese es el gran problema que tienen las universidades también. ¿Cuál es la experiencia y cuál es el conocimiento que tienen los profesores? No están en nada. A mí cuando me ha tocado dictar estas maestrías, en la 4ª parte del tiempo que tengo que dictar, me demoro en actualizar conocimientos, porque sé que vienen con el cerebro borrado, totalmente borrado, y con otro tipo de cosas en la cabeza, que hay que primero hacerlos que aterricen para recién comenzar a dictar la materia. Porque lo que traen es desinformación, desconocimiento. Entonces, ¿dónde están las universidades? ¿Dónde están esas universidades? En ninguna parte. En ninguna parte no hay investigación, no hay profundización de los temas. Nosotros no teníamos internet, y sin embargo, vayan a ver cómo entrábamos en la investigación. Éramos ratones de las bibliotecas, y estábamos allí buscando información y producíamos cosas hermosas. Y ahora, con el internet solamente para chatearse entre ellos, no tienen cómo salir. Hay cosas que son vergonzosas en el mundo sobre lo que pasa y que la gente no sabe qué está pasando. Yo estoy de acuerdo que el pueblo llano no esté en determinados temas, pero no las universidades. Las universidades tienen que estar en los temas centrales de la vida de un país. Si una universidad no está conectada con la vida del país, por Dios, no sirve de nada. No sirve de absolutamente nada. Doctor, volviendo al tema de Freddy Carrión, justamente yo entrevisté a la esposa, a la ingeniera Priscila Schettini, el día lunes o martes de esta semana. Y ella hacía una denuncia pública a través de los medios digitales, porque los medios tradicionales no le han dado importancia a esta denuncia, donde se ha alterado la fecha de la orden de detención que emite Fiscalía, que tiene el día que lo detienen a Freddy Carrión es el 16 de mayo, si no me equivoco, sí, donde le leen los derechos y todo y llevan una supuesta orden de detención con fecha 16 de mayo. Pero cuando pasan el código QR, resulta que esa orden de detención tiene la firma del 17 de mayo. ¿En qué falta podría incurrir la fiscal si se demuestra que en realidad ella ha cometido ese error o esa falta? Es que no sabemos si ella lo cometió o lo cometió la fiscal que estuvo encargada del caso.
No sabemos, tenemos que ser claros en eso. Pero si no hay coincidencia entre el 17 de mayo y el 16 de mayo, eso se llama delito de falsedad ideológica. Punto, se acabó. Se acabó. Pero ¿cuándo querrán esto evidenciarlo? ¿Cuándo? Entonces aquí se cometen delitos por parte de las autoridades a plena luz del día y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿dónde está el tema? Pero además le fallan al Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo de lo que es el Ecuador. Verá, esto es el Ecuador. Espero que Carlita nos esté mirando. Cuando se armó el relajo, porque el sistema informático electoral no era confiable, tanto no era confiable que por eso es que se llegaba al acuerdo después se llegó al acuerdo de que se abran las urnas de 17 provincias. Y venía la presión incluso mire usted, la fiscal general del Estado pidió una autorización a la Corte Nacional de Justicia, posiblemente pensando que no le iban a dar, yo entiendo. Y le dieron para hacer un peritaje informático. Fue y no hizo el peritaje informático. Porque los del Consejo Electoral se cerraron. Y si desacataba la orden de la Corte Nacional de Justicia, eso es delito. Y tenían que irse a la casa del Consejo Nacional Electoral. Y la fiscal se chupó, no hizo nada. Pero fruto de esto, ¿cómo se apaciguaron las aguas? Con esta declaración. Diana Tamaín dijo, auditorías se harán tras finalizar las elecciones. Ya finalizaron las elecciones en abril de 2021. Estamos en enero del 2022. ¿Dónde se hicieron las auditorías del sistema informático? Ninguna. Y acaba de declarar uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral hace más o menos una semana que le preguntan, oiga, ¿y con el mismo sistema informático electoral vamos a ir a las elecciones seccionales? Dice, sí, hay pequeñas cositas, pero vamos con el mismo. Y entonces, ¿qué, le tomaron el pelo al Ecuador? ¿Le tomaron el pelo al Ecuador? ¿Qué es el Ecuador? No pasa nada porque la gente no está en nada. La gente no está en nada. Pasemos a otro tema, doctor. El tema de México. Primero, antes del tema de México, que conecta con esto. Kazajistán. Kazajistán, país petrolero. Que incluso integra, lo explico para que la ciudadanía entienda. La OPEP es una organización que tiene una cantidad de países que son miembros. Y hay un grupito de países que se llaman MAS, que se reúnen junto con la OPEP, sin ser miembros de la OPEP, para tomar decisiones. Por eso cuando se dice la reunión de la OPEP y MAS, quiere decir que se reunieron, por ejemplo, los países de la OPEP, más Rusia, más Kazajistán, más México, más una cantidad de países que no son miembros de Noruega, que no son miembros de la OPEP. Entre esos países está Kazajistán. Es miembro de este grupo OPEP+. Es petrolero, produce petróleo, exporta petróleo. Y este país se le ocurrió al gobierno, se le acaba de ocurrir al gobierno que había que subir los combustibles. Y esto provocó una repulsa brutal en Kazajistán, que terminó con una lucha de 3 días, pero bien parada, botando al gobierno a la calle. Se cayó el gobierno por subir los combustibles, los precios de los combustibles. Se cayó. Claro que no tuvieron la gente que tiene en el Ecuador para engañarle a la gente, porque aquí en el Ecuador todo el mundo come cualquier cuento. Son sociedades que tienen mayor conocimiento de las cosas. Y están en un problemón, porque se cayó el gobierno y en este momento están tratando de hacer una intervención, hasta si se quiere militar desde afuera, para ver cómo sostienen ese país que está en crisis en este momento. ¿Por qué razón? Porque así como existe, y esto lo conoce Carlita, así como existe la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es esta organización para la solidaridad entre los países del occidente, existe la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, que es la alianza militar que agrupa a las antiguas repúblicas soviéticas, que están tratando de enviar contingentes, entre comillas. Cuando dicen de paz es que están mandando armas, es que están mandando militares con armas, a petición de las autoridades del país que ya fueron removidas, a ver cómo resuelven el tema de Kazajistán, porque lo hermoso de esto debería copiar el presidente Lazo, porque cuando hacen precisiones sobre estos, la persona que está declarando sobre este tema, Tokayev, que es el vocero, el primer ministro armenio que está hablando de este tema, dice que hay que resolver este problema porque esto fue fruto de una amenaza terrorista. Es típico en el Ecuador, cuando salen a protestar por el alto costo de la vida, es terrorismo. O son cosas que vienen
y también lo dijo Tokayev, dijo que entre otras causas esta protesta de Kazajistán se debe a injerencia exterior. O sea, este virus de la desinformación es un virus que camina por todo el mundo. Entonces, esto pasa en Kazajistán para entender lo que acaba de suceder en Kazajistán. Un pueblo, claro, que allí no tienen la CONAIE para que los confundan. Pero acá el tema es de otra manera. Pero miremos lo que pasa en México. Esto es México, otro país productor de petróleo, produce más o menos 1.750.000 barriles diarios de petróleo. Y en el 2022 y 2023 y 2023 va a llegar a una producción de 2 millones de barriles, porque no es que está bajando la producción, pero producción a cargo de Pemex, porque no son pendejos los mexicanos, no van a entregar los campos a empresas de afuera para que se lleven la renta. ¿Qué es lo que acaba de declarar México? Y esto es comparecible al Ecuador, tanto que lo admiran, tanto que a 2 veces le ha dado la mano el presidente Lazo al presidente López Obrador. Mire lo que pasa en México, que es la antípoda de lo que pasa en el Ecuador. Petróleos Mexicanos anunció que dejará de exportar petróleo en el 2023. O sea, teniendo petróleo, va a dejar de exportar petróleo. Para cumplir la promesa del presidente López Obrador de buscar autosuficiencia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que el petróleo es para refinarlo para ellos, para guardar esos combustibles, para darle seguridad energética a México. No estar dando seguridad energética a otros países. Y entonces dice Octavio Romero Lopeza, el director general de Pemex, prácticamente el 100% del crudo mexicano se va a refinar en nuestro país. Para garantizar, estoy leyendo textualmente lo que dijo, para garantizar el abasto de combustibles. O sea, están cuidando que el crudo mexicano se refine por los mexicanos. O incluso acaban de comprar una refinería de la Shell en Estados Unidos, pero que es propiedad de Pemex. Para poder, lo que no pueden refinar todavía en México para cumplir la cuota, refinar con esa refinería, que además es una refinería que siempre ha comprado crudo mexicano, o sea, está diseñada para el crudo mexicano. Y entonces, esta es la idea. Y el presidente López Obrador, primero para que no creamos que están en crisis, la información dice que el cese de ventas al exterior ocurrirá pese a que las exportaciones petroleras alcanzaron 26.123 millones de dólares de enero a noviembre del 2021. Es importante citarlo para que no crean que México está haciendo esto porque está pelado, está en una crisis. No, 26.123 millones fueron exportaciones del petróleo. Y sin embargo, dicen, no, tenemos que refinar en nuestro país, porque estamos haciendo el papelón, que aquí lo va a decir el presidente López Obrador, en lo que voy a transcribir textualmente de lo que dijo López Obrador, el presidente de México. Y lo voy a leer despacito. Con el propósito de que se cuide el petróleo, que es de la nación, esto no entienden acá en el Ecuador, que es del pueblo, tampoco entienden en el Ecuador. Que se utilice, dice este petróleo, para consumo interno, que ya no se continúe vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, que se mantengan precios justos por los combustibles, que no haya gasolinazos. O sea, esto es México. En el Ecuador tenemos que autorizar la libre importación de combustibles para el desangre de la economía, para que no tengamos autosuficiencia energética, no tengamos seguridad energética, doctor, violando pero México debe tener, me imagino, una alternativa para el ingreso de esos recursos, que son más de 22.000 millones de dólares al año, de otras fuentes. No, es que el análisis económico es otro, Jaime. No es solamente tan simple como usted lo dice, en una sola vía, sino que está diciendo, no voy a comprar gasolinas, sale dinero al exterior por comprar gasolinas, cuando por vender petróleo estoy gastando más en gasolinas. El mismo dinero se le da la vuelta. Claro, pues, esa es la estupidez que se está haciendo acá, porque acá se cree que hay que liberar la importación. Acá nos hablan de exportar nada más. Claro, acá nos hablan de exportar, todo hay que exportar. Claro, y entonces acá primero se autoriza la libre importación a precios internacionales, porque es lo que se va a venir en este año. Precios internacionales, más la utilidad de las transnacionales que están tras esto. Entonces, pero no están entendiendo que el momento que el Ecuador se dedica así, sin ninguna preparación, a sostener una política de importación de combustibles y de exportación de petróleo, nos estamos haciendo la puñeta, pues no sean pendejos. Ya es el colmo. Y entonces, pero además,
no sé si me da tiempo para comentar esto. En la reforma que se hizo a la ley de hidrocarburos en el artículo 5, se mete las de andar, pero hasta el cogote. Pues esto sí es ya, y esto yo me voy a reír en los próximos meses, porque van a tener que reformar la ley o violarla la ley, porque aquí en el Ecuador también se viola la ley. Cuando la ley no calza, la violan nomás. ¿Qué dice el nuevo artículo 5 de la ley de hidrocarburos que fue aprobado con la ley Lazo Correa? ¿Qué dice? Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país. Entonces, dentro, claro, pues porque hay la refinería de Esmeraldas, hay la de Santa Elena y hay la de Suchupindi. Entonces, algo tienen que hacer esas cafeteras, alguna cosa tienen que hacer. Y fuera del país, todo lo que sobra. Y dice, por medio de mecanismos contractuales que permitan al Estado subcontratar de manera directa, aquí viene la palabra, de manera directa su refinación con empresas refinadoras internacionales. Esto es imposible que se dé en la práctica, porque el crudo ecuatoriano no puede ingresar a ninguna refinería del mundo solo como crudo ecuatoriano a ser refinado, porque cada refinería está diseñada para un tipo de crudo o una mezcla de crudos. Entonces, yo me pongo a pensar, si mañana sale un tanquero del Ecuador con crudo y le dice a una refinería, señores, déjenme refinado este crudo, le van a decir, está loco usted no sabe cómo es la refinación. Si usted quiere que le refine, tiene que traerme otro porcentaje de crudo de otra parte, otro del de acá y del de acá, porque se hacen mezclas para que la refinería pueda aceptar una determinada mezcla en función de densidad, en función de cantidad de minerales y en función de cantidad de azufre. Y entonces, en plena ley del Ecuador, si esto ve un técnico petrolero del exterior, ve este nuevo artículo, se cuaja de la risa. Se cuaja de la risa y dice, ¿quiénes están a cargo del sector petrolero del Ecuador? Son gente que no tiene la más remota idea de cómo es un proceso de refinación, primer lugar. Y segundo, vamos a partir de un supuesto no consentido, Jaime, porque yo no consiento que sucede, de que sea viable, que no es viable. Y entonces, ¿dónde quedan los que van a importar combustibles? ¿Dónde quedan? Porque si el remanente se lo va a refinar afuera, porque dice que esto va a ser para refinarlo afuera, pero que lo va a hacer el Estado, no dice que lo va a entregar a brokers ni a compañías, de manera directa, dice el Estado. Entonces, ¿qué papel van a jugar las empresas que le están autorizando a importar combustibles? O sea, un caos. O sea, la misma cuestión la va a hacer el Estado y la va a hacer también las compañías, porque el Estado después le van a entregar combustibles. ¿Y ahora qué hace con los combustibles? ¿Los vende afuera o los regresa al Ecuador? Que ese es el objetivo. Los regresa a competir con las empresas que les dieron autorización para importar combustibles. O sea, países salvajes. Países salvajes. ¿Dónde está la Asamblea Nacional? No sé, pues. Si esa gente no sabe ni multiplicar 3 por 4. No entienden nada, de nada, de nada. Y entonces, lo único que están preocupados son de cosas baladíes. Entonces, esto es lo que pasa. Y esto hay otro tipo de cosas que ustedes me dirán el tiempo y me dirán hasta aquí nomás y de aquí ya no pasamos. Pero hay tenemos este 3 minutos. Regáleme unos 3 más, por lo menos. Ya. Mire esto. Ok. El expresidente Rafael Correa Delgado dice en declaraciones del 27 de diciembre del 2021 que están, por si acaso, perdóneme que dé el medio, para que la gente pueda verlas y no crea que estoy inventando. Están publicadas, incluso subidas a la página web de Radio Pichincha Universal de Quito. Dice que no descarta crear un frente común con Leonidas Issa, con miras a las próximas elecciones. Entonces yo me quedo frío viendo esto. ¿Por qué? Porque ya declaró cuando dentro del movimiento de él habían voces que decían antes de las elecciones anteriores, de estas que se dieron en el 2021, y que habían voces dentro de la Revolución Ciudadana que decían que querían que se unan a los indígenas para hacer un frente. Correa declaró, y todavía hay compañeros que quieren hacer alianza con esta clase de personas. Es mejor perder todas las elecciones a perder los principios. Ahora quiere volver a perder los principios. Pero luego se aliaron porque no tenían más remedio, vieron que no iban a ganar las elecciones con Lazo, y se dio la famosa alianza con el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, y con la CONAIE, para el respaldo de los pueblos y nacionalidades indígenas Andrés Arauz. Y ahí apoyó todo esto Rafael Correa. Y entonces cambió a 180 grados su posición. Pero como perdieron las elecciones, volvió a cambiar nuevamente y dijo,
que esta alianza con la CONAIE, y estoy leyendo textualmente sus declaraciones, no nos dio ni medio voto indígena y probablemente sí nos quitó muchos. O sea, unirse con los indios, no solo que no le dieron votos, sino que les quitó muchos votos. Y ahora aparece con que quiere hacer una alianza con ISA, además una persona que no tiene respaldo en la CONAIE. Pero no solamente dice esto, sino que esto es lo más importante, que espero que quede en la conciencia de la gente, que no descarta crear este frente común con otros sectores de izquierda y derecha del Ecuador. Derecha. No solo izquierda y derecha. Entonces viene el tema, que esto es una olla de grillos, o sea, moros y cristianos, el aceite con el agua juntos. Lo mismo que hizo cuando lo candidatizó a Lenín Moreno y después dijo que no era de izquierda y que no tenía convicciones. O sea, ¿qué es UNES o como le quieramos llamar a ese grupo? ¿Qué es? Una cajón desastre donde entra el que es y el que no es. Entonces quiere armar un frente común con sectores de la derecha. Claro, lo quiso armar el 6 de mayo del 2021, cuando hizo la alianza con Jaime Nebot Sadi y cuando hizo la alianza con Guillermo Lasso Mendoza. Alianza que estuvo sellada y que después Guillermo Lasso se tiró atrás porque le alaron las orejas la misma gente que lo apoyó en la campaña. Pero esa alianza estuvo hecha. Entonces, ahora quiere nuevamente una alianza con sectores de izquierda y la derecha. O sea, ¿por qué no ponen la foto de la India María como un referente de este movimiento? No somos ni de aquí ni de allá. Respondemos a lo que nos dice el estómago. Eso, ¿dónde está el tema ideológico? Y son gente que se dice de izquierda, ojo. Conocen lo que es la ideología. Han estudiado algo. Si son de izquierda, tienen que haber estudiado por lo menos materialismo dialéctico, materialismo histórico. Tienen que haber leído pues, a Marx, a Engels, a Proudhon, a Martha Harnecker. Tienen que haber leído a numerosa gente para poder entender todo esto. Y entonces, ¿qué somos? Aventureros, populistas, que ahora nos dicen que vamos a crear un frente de izquierda y de derecha. O sea, lo mismo da Chana que Juana, la India María al poder. Doctor, bueno, creo que estamos llegando a la parte final del programa. Ha sido muy interesante escuchar varios temas en este día, aunque Carlita tuvo que salir por temas de la cátedra, pero importante lo que hemos dialogado justamente el día de hoy aquí en Los Especialistas. Doctor, muchísimas gracias. Siempre a las órdenes, Jaime, siempre a las órdenes. Y hay muchas cosas que quedan en el tintero, porque eso hay que seguir abriendo los espacios de opinión para que la gente tenga más claro lo que sucede en el Ecuador. Gracias de todas maneras, Jaime, y a Carlita también, que le vaya bien en la universidad. Y gracias, ciudadanos ecuatorianos, por escucharme. Yo no busco otra cosa. Por ejemplo, en el último tema que toqué, no se pongan bravos conmigo, los que están defendiendo a Correa y su combo. Sintonicen Radio Pichincha Universal, vayan a la página web, lean lo que dijo, y si están de acuerdo que la Revolución Ciudadana es con gente de izquierda o de derecha, entonces ya los convencieron de que se pueden juntar moros y cristianos. Y en general nos estamos viendo, doctor, Jaime. Sí. Doctor, antes de que se me vaya, Patricio González desde Boston me dice que le pregunta a usted si usted es de izquierda o de derecha. Es una pregunta un poco curiosa. Es muy, muy interesante decirle, yo soy de izquierda, pero no de la izquierda de la izquierda que se tomó el nicho de la izquierda en el Ecuador, porque es una izquierda chimba. O sea, ¿sabe qué está pasando en el Ecuador? Y esto para la gente que nos manda de Boston esto. Que ese nicho electoral, ese espacio electoral, ese trozo del queso electoral, se lo capturaron gente que no es de izquierda. Entonces la gente tiene una confusión. Entonces dicen que estos son los que son los de izquierda, estos no son de izquierda. Voy a ponerle un ejemplo. Izquierda democrática, de izquierda no tiene nada. De izquierda, están siempre con el neoliberalismo. De derecha. Siempre. Los socialistas siempre han estado coqueteando con el neoliberalismo. Véalo a Enrique Ayala Mora. O sea, no hay izquierda en el Ecuador. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Yo soy una persona progresista, soy una persona de izquierda, pero no tenemos un nicho electoral. No lo tenemos porque lo convencieron al Ecuador que eso es de izquierda. Eso no es de izquierda. Eso no es de izquierda. ¿Usted se acuerda lo que decía? Populismo. Y el populismo ¿Usted se acuerda Doctor, ¿se acuerda usted lo que decía Febres Cordero? Son de izquierdas, pero comen con la derecha porque siempre buscaban espacio para dialogar, para tener acuerdos con la derecha. A ver, Jaime, me despido
contestándole a esta persona que habló de Boston y además agradeciéndole por la pregunta, porque la pregunta es buena. Si le preguntamos al Ecuador o a esta misma persona o a mí, ¿dónde está la izquierda en el Ecuador? La izquierda formal, institucional me refiero. Porque habemos gente que tenemos muy buenos principios y que sabemos cómo defenderlo al país desde ese punto de vista. Si le preguntamos a la gente, ¿y dónde está la izquierda en el Ecuador? ¿Sabe cuál es la contestación? Al fondo, a la derecha. Al fondo y a la derecha. Ahí está la izquierda en el Ecuador. Eso hay que rescatarlo. Doctor, pero para rescatarlo hay que quitarle la careta a los que han estado al frente de esto, haciéndonos creer que ellos son los de izquierda. Ellos de izquierda no tienen nada. Se apropiaron de la figura de Simón Bolívar, ni lo han leído a Bolívar. Se apropiaron de la figura de Eloy Alfaro y de una cantidad de gente. Ellos no responden a ese pensamiento. Ellos son titiriteros, están al sol que nace. Son populismos y populismos que a veces son más de derecha que de izquierda. Doctor, muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos. Gracias, Jaime. Saludos a Carlita. Nos vemos la otra semana. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político y experto energético aquí en el programa Los Especialistas.